Wrestling legend Hulk Hogan has died. La muerte es inevitable, pero en el mundo de la lucha libre profesional se percibe de manera diferente. Of WWE Hall of Famer, Roddy Piper. El calendario es constante, el desgaste físico es intenso y el estilo de vida detrás de cámaras no es tan glamuroso como parece ante las cámaras. We told the bell 10 times to honor the memory of Brody Lee. Los aficionados siguen a sus estrellas favoritas semana tras semana, por lo que cuando una de ellas desaparece de repente, la conmoción se siente como algo personal. This past week, we lost two beloved members of our WWE family. Hoy echamos un vistazo a estas pérdidas que, incluso años después, siguen pareciendo repentinas. Cuando Triple H anunció en X el 24 de agosto de 2023 el fallecimiento de Bray Wyatt, casi no parecía real. Three-time World Wrestling Champion Bray Wyatt has died suddenly at the age of 36. Con solo 36 años, Wyndham Rotunda ya había dejado una huella de una década en la WWE, incluyendo una etapa como campeón mundial, basada en un estilo de narración sobrenatural totalmente propio. Ya fuera liderando The Wyatt Family o transformándose en The Fiend, Wyatt tenía una rara habilidad para atraer a los fans al mundo que él mismo había creado. Tras su repentina salida en el verano de 2021, Bray regresó en el evento Extreme Rules Pay-Per-View en 2022 ante la ovación de una gran multitud, aparentemente preparado para una importante historia junto a Uncle Howdy. Sin embargo, cuando volvió a tomarse un descanso en febrero por motivos de salud, nadie sabía que su estado era tan grave que fallecería 7 meses después por complicaciones cardíacas relacionadas con una infección previa por COVID-19. Después de años de intentar encontrar su lugar en diferentes equipos y personajes, Eddie Fatu finalmente logró el éxito cuando fue reinventado como Umaga en 2006. Miembro de la legendaria familia Anoa'i, Umaga era realmente impresionante, agresivo, feroz y físicamente imponente. Su racha invicta lo catapultó rápidamente a la escena principal, lo que incluso lo llevó a una rivalidad por el campeonato mundial contra John Cena. También fue el centro de atención en el famoso enfrentamiento Battle of the Billionaires entre Vince McMahon y Donald Trump en WrestleMania 23, donde representó a McMahon. Pero cuando la carrera de Umaga parecía estar en su apogeo, sus demonios personales comenzaron a aflorar. En junio de 2009, la WWE lo liberó de su contrato tras múltiples violaciones de la política de bienestar. Trágicamente, más tarde ese mismo año, Umaga falleció en su casa debido a un ataque al corazón. Tenía solo 36 años. Tras la introducción de la política de bienestar, las muertes prematuras de luchadores se habían vuelto cada vez más raras, y es precisamente por eso que el fallecimiento de Brody Lee en diciembre de 2020 causó tal conmoción en el mundo de la lucha libre. Lee tuvo su gran oportunidad como Luke Harper en la WWE como miembro de The Wyatt Family. Aunque Bray Wyatt era el líder y el centro de atención de la facción, la barba rugosa y la mirada salvaje de Harper también lo hacían destacar. Pero en 2019, la etapa de Luke Harper en la WWE había llegado a su fin, aunque no tardaría en debutar en la AEW al año siguiente como Brody Lee. Allí se convirtió en el líder de The Dark World Order e incluso derrotó a Cody Rhodes para convertirse en el campeón de la TNT. Pero solo unos días después de cumplir 41 años, Brody Lee falleció trágicamente debido a una rara enfermedad pulmonar no relacionada con la COVID-19, dejando a todos atónitos. Test no era una gran estrella de la WWE, pero participó constantemente en historias clave a lo largo de los últimos años de la década de los 90. Uno de los momentos más importantes de su carrera se produjo durante el ángulo en el que iba a casarse con Stephanie McMahon. La historia dio un giro inesperado cuando Triple H reveló que había drogado a Stephanie y se había casado con ella en Las Vegas. Test también tuvo un papel destacado durante la historia de Invasion en 2001, donde ganó la Immunity Battle Royal, lo que le convirtió en el único miembro de la alianza con el puesto garantizado tras el final del ángulo. A pesar de algunos momentos de impulso, siempre daba la sensación de que Martin estaba a punto de dar un gran salto que nunca
nunca se materializó del todo. Finalmente, fue suspendido en virtud de la política de bienestar de la WWE y posteriormente despedido. Continuó luchando en otros lugares, intentando reconstruir su carrera, pero ese capítulo nunca tuvo la oportunidad de llegar a su siguiente fase. En marzo de 2009, Andrew Martin fue hallado muerto a los 33 años por una sobredosis accidental de oxicodona. Exámenes posteriores revelaron que también padecía una grave encefalopatía traumática crónica, una afección trágicamente común entre muchos luchadores. Durante la era Attitude, no había muchos actos más entretenidos que Too Cool. El equipo, formado por Scotty 2 Hotty, Grandmaster Sexay y más tarde Rikishi, se convirtió en uno de los grupos más sobrevalorados de la plantilla, en gran parte debido a sus rutinas de baile hip hop y su carismática energía, que encantaba al público. Lo que muchos fans no sabían en ese momento era que Grandmaster Sexay, o Brian Christopher, era en realidad el hijo del veterano comentarista Jerry the King Lawler. Sin embargo, la vida de Brian fuera del ring no reflejaba el moderado éxito que había tenido en la WWE. Tras dejar la empresa, luchó contra el abuso de sustancias y una serie de problemas legales, cada uno de los cuales acaparó los titulares por motivos negativos. En 2018, esos problemas se habían agravado hasta el punto de que fue arrestado y recluido en la cárcel del condado de Hardeman, en Tennessee. El 29 de julio de 2018, Brian fue encontrado inconsciente en su celda y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció a los 46 años. La noticia fue devastadora, no solo para los fans que lo recordaban como parte de Too Cool, sino también por las circunstancias que rodearon sus últimos años. El gimmick de Hulk Hogan, Immortal, nunca debió tomarse al pie de la letra, pero durante mucho tiempo pareció que podría vivir para siempre. Durante años, Terry Bollea fue el rostro de la WWE, encabezando WrestleManias, ganando campeonatos mundiales y dando forma a la imagen del héroe americano. Su carrera no estuvo exenta de controversia y su vida pública a menudo fue objeto de escrutinio, pero su influencia fue innegable. El 24 de julio de 2025, Hogan falleció a los 71 años tras sufrir un repentino paro cardíaco en su casa de Florida. En las semanas previas a su muerte, su salud había sido objeto de especulaciones. Su esposa, Sky, había desmentido recientemente los rumores de que Hogan estaba conectado a un respirador artificial, explicando que se estaba recuperando de una operación de cuello realizada en mayo. A pesar de los continuos problemas de salud, Hogan se había mostrado optimista sobre su recuperación y estaba haciendo planes para los meses siguientes, planes que finalmente llegaron a un abrupto final. En los días posteriores a su fallecimiento, surgieron informes de que The Hulkster había estado luchando en silencio contra la leucemia, una revelación que sorprendió a todo el mundo. Incluso su hija, Brooke, con la que no tenía relación, expresó su sorpresa y admitió que no sabía el alcance de su enfermedad. Si Brian Pillman no hubiera fallecido mucho antes de alcanzar su plenitud, no se puede negar lo importante que podría haber sido su carrera. En la WCW, él y Steve Austin se convirtieron en campeones mundiales por parejas como los exitosos Hollywood Blondes. Sin embargo, fue su personaje de Loose Cannon en la WWE el que se adelantó a su tiempo, y fue por esa época cuando se produjeron los momentos más famosos y tristemente célebres de la carrera de Pillman. En noviembre de 1996, durante su rivalidad con Austin, Pillman apareció en un segmento en vivo con una pistola, amenazando con disparar a Austin, que había irrumpido en su casa. Esto acabó siendo un gran error que puso a la WWE en apuros con USA Network y sus patrocinadores. Dicho esto, lamentablemente, la prometedora carrera de Pillman llegó a su fin abruptamente solo un año después. El 5 de octubre de 1997, Pillman iba a competir en el evento de pago por visión The Bad Blood. En cambio, se supo que había sido encontrado muerto en su habitación de hotel ese mismo día. Solo tenía 35 años. La causa oficial fue una enfermedad cardíaca, aunque se cree que años de lesiones, estrés y analgésicos agravaron su situación. Uno de los primeros luchadores afroamericanos en alcanzar
alcanzar el éxito en la lucha libre fue Junkyard Dog. Saltó a la fama en Mid-South Wrestling, donde se convirtió en la mayor estrella de la promoción a principios de la década de 1980. Su inmenso carisma, su fuerza bruta y su conexión única con el público llamaron la atención de la WWE y, en 1984, dio el salto a la empresa de Vince McMahon. Aunque su trayectoria no fue tan exitosa y nunca ganó ningún campeonato, su popularidad nunca decayó y siguió siendo una de las figuras más populares de la promoción, además de ser un elemento básico de los primeros espectáculos WrestleMania de la WWE, en los que solía enfrentarse a los principales heels de la época. Lamentablemente, la carrera de Junkyard Dog en la lucha libre se vio truncada en junio de 1998. Mientras conducía de regreso a casa tras la graduación de su hija en la preparatoria, perdió trágicamente el control de su vehículo, que dio varias vueltas de campana. Tenía solo 45 años en ese momento. Otro gran nombre de la década de 1990 cuya exitosa carrera se vio truncada demasiado pronto es Yokozuna. Cuando debutó en la WWE en 1992, pocos sabían que procedía de la legendaria familia Anoa'i y que el nombre Yokozuna hacía referencia al rango más alto en la lucha de sumo. A los pocos meses de su debut, ganó el Royal Rumble de 1993 y derrotó a Bret Hart para ganar el campeonato de la WWE en WrestleMania 10 y más tarde a Hulk Hogan para convertirse en bicampeón mundial. Pero precisamente lo que le hacía destacar, su enorme tamaño de 180 kilos, se convirtió en una gran preocupación y, en 1996, los problemas de salud de Yokozuna se agravaron, lo que obligó a la WWE a despedirlo de la empresa. Yokozuna siguió luchando en el circuito independiente y se esforzó por reducir su peso, llegando a perder, según se dice, casi 90 kilos. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos, Yokozuna falleció mientras dormía en octubre de 2000, a los 34 años. Durante mucho tiempo, uno de los mayores atractivos de la lucha libre profesional siempre han sido los gigantes y, hasta la fecha, pocos pueden compararse con el tamaño y la presencia de Giant González. Con una estatura sin precedentes de 2,31 metros, González era un espectáculo sin igual en el ring. Fue contratado como un adversario monstruoso de The Undertaker en el Royal Rumble de 1993, lo que dio lugar a un combate 1 contra 1 entre ambos en WrestleMania. Aunque el combate entre Giant González y The Undertaker en WrestleMania 9 es memorable, a menudo se recuerda por razones equivocadas. La falta de experiencia en el ring y la movilidad limitada de González dificultaron el trabajo de The Undertaker durante los 8 minutos que duró el combate. Su rivalidad terminó en SummerSlam 1993, donde The Deadman se alzó con la victoria, lo que supuso prácticamente el final de la carrera de González en la WWE. A pesar de su imponente tamaño, su inexperiencia en el ring le dificultó triunfar, lo que llevó a la WWE a despedirlo unos meses más tarde. Tras su carrera como luchador, su salud siguió deteriorándose debido a su gigantismo. Sufría de diabetes y problemas cardíacos, ambos agravados por su condición. Lamentablemente, el 22 de septiembre de 2010, Giant González falleció a los 44 años debido a la diabetes y a problemas cardíacos. Uno de los primeros ejemplos de una mujer que triunfó en una industria dominada por los hombres durante la década de 1980 fue Miss Elizabeth. Saltó a la fama en 1985 como la elegante y serena representante de su marido en la vida real, Randy Savage. En marcado contraste con su ruidoso e intenso macho man, el comportamiento dócil y gentil de Elizabeth la hizo muy querida por los aficionados. Sin embargo, su vida personal estuvo plagada de dificultades que, en última instancia, eclipsaron su carrera. El matrimonio de Elizabeth con Randy Savage terminó en divorcio y sus relaciones posteriores estuvieron marcadas por la agitación. Su relación con el luchador Lex Luger dio lugar a una serie de incidentes muy publicitados, entre ellos acusaciones de violencia doméstica. Trágicamente, Miss Elizabeth falleció el 1 de mayo de 2003 a la edad de 42 años debido a una intoxicación aguda por una mezcla de alcohol y medicamentos recetados. Pero cuando hablamos de la primera dama de la lucha libre profesional, es imposible no mencionar
mencionar al hombre cuya carrera y vida estuvieron ligadas para siempre a la de ella. Randy Macho Man Savage fue uno de los pocos luchadores de los años 80 que irrumpió en la cultura pop mainstream de una manera que pocos pudieron. Con sus coloridos trajes y su personalidad desbordante, Savage era un maestro a la hora de ofrecer potentes promos con su característica voz ronca. Gestionado por el icónico manager, se enfrentó a Ricky the Dragon Steamboat en WrestleMania 8 centímetros, un combate que es considerado por muchos como uno de los mejores combates de WrestleMania de todos los tiempos. Su popularidad se disparó aún más cuando ganó 2 veces el campeonato de la WWE. Tras una exitosa etapa en la WCW, Savage se convirtió en un icono cultural con su icónica aparición en la película Spider-Man de 2002 como Bonesaw McGraw. Pero de repente, en mayo de 2011, los fans se quedaron conmocionados al conocer la muerte de Macho Man. A los 58 años, Savage sufrió un ataque al corazón mientras conducía su Jeep, lo que le hizo perder el control y chocar contra un árbol. Aunque el choque en sí no fue mortal, el ataque al corazón acabó con su vida. The Ultimate Warrior ha pasado a la historia como uno de los luchadores más electrizantes que jamás haya pisado la WWE, encarnando verdaderamente la idea de ser más grande que la vida. Tras conquistar el campeonato intercontinental, Warrior alcanzó la cima de su carrera en WrestleMania 6, donde derrotó a Hulk Hogan para convertirse en el campeón de la WWE. Pero, aunque era adorado por millones de fans, entre bastidores la historia era muy diferente. Warrior se ganó la reputación de ser difícil de tratar y su relación con Vince McMahon se volvió cada vez más hostil. En 1991 fue despedido de la empresa tras proferir amenazas a McMahon, y aunque regresó en 1992 y de nuevo en 1996, ambos regresos fueron breves y tensos. La brecha entre Warrior y la WWE se hizo tan profunda que se necesitaron casi 2 décadas para limar asperezas. No fue hasta 2013 cuando ambas partes se reconciliaron, lo que permitió a Warrior ocupar por fin su lugar en el Hall of Fame. Pero, trágicamente, solo 3 días después de su incorporación y solo 24 horas después de presentar una promoción en el Raw posterior a WrestleMania, Warrior falleció de un ataque al corazón a la edad de 55 años. Lo que hizo que ese momento fuera aún más inquietante fue el tono de su última promoción, en la que dijo: "El corazón de todo hombre late por última vez algún día, sus pulmones respiran por última vez". Fue como si, sin saberlo, se despidiera del mundo. Cuando la 9ª maravilla del mundo, Chyna, debutó en la WWE en 1997 como la ejecutora de The Generation X, nadie podía predecir el inmenso éxito que le esperaba en una industria dominada por los hombres. Para comprender el éxito que alcanzó Chyna, basta con ver que muchos récords que comienzan con primera mujer están vinculados a su nombre. En 1999 hizo historia al convertirse en la primera mujer en participar en el Royal Rumble masculino. Compitió en el King of the Ring. Se convirtió en la contendiente número 1 al campeonato de la WWE y estuvo a punto de desafiar a Stone Cold Steve Austin, además de lograr lo impensable al derrotar a Jeff Jarrett y ganar el campeonato intercontinental. Pero tan rápido como se disparó el éxito de Chyna, se derrumbó en noviembre de 2001, cuando inesperadamente se separó de la WWE. Aunque no ha habido una explicación definitiva para su salida, Chyna afirmó públicamente que estaba relacionada con la aventura de su entonces novio Triple H con Stephanie McMahon. Tras dejar la WWE, Chyna intentó reconstruir su carrera luchando en la NJPW y la TNA. Sin embargo, nunca alcanzó el mismo nivel de éxito que había logrado en la WWE. Para empeorar las cosas, luchó contra el abuso de sustancias y años más tarde se aventuró en la industria para adultos. Trágicamente, Chyna no pudo superar sus demonios personales y falleció en abril de 2016 debido a una sobredosis accidental. Tenía solo 46 años. Ya fuera como Mabel, Viscera o Big Daddy Vite, el difunto Nelson Frazier fue un hombre muy reconocible durante la década de 1990. Con un peso de casi 217 kilos, su etapa más memorable fue como Mabel, que le supuso un gran impulso. Su gran oportunidad llegó en 1995, cuando ganó el torneo King of the Ring, y más tarde incluso desafió al campeón de la WWE Diesel en SummerSlam. Sin embargo, su gran impulso fue efímero debido a las
preocupaciones sobre su rigidez en el ring. No obstante, en 1998 se reinventó como Víscera y se unió a la facción Ministry of Darkness de The Undertaker. Más tarde, pasó a interpretar el papel cómico pero extraño de World's Largest Love Machine y finalmente se convirtió en Big Daddy V durante su etapa en la marca ECW de la WWE. Incluso después de dejar la WWE, siguió trabajando en la escena independiente, pero tuvo que reducir su ritmo debido al deterioro de su salud. Lamentablemente, solo 4 días después de cumplir 43 años, Big Daddy V falleció de un repentino ataque al corazón. Ya fuera como Razor Ramón o como The Diamond Stud, los 26 años de carrera de Scott Hall en la lucha libre estuvieron llenos de altibajos. Durante la era de la nueva generación, su cadena de oro y su personaje de villano lo convirtieron en una estrella de los eventos principales. Incluso después de que terminara su etapa en la WWE, su salto a la WCW como uno de los fundadores de la NWO junto a Hulk Hogan y Kevin Nash cambió para siempre el panorama de la lucha libre en la década de 1990. Sus innegables contribuciones a la industria de la lucha libre le valieron su ingreso en el Hall of Fame de la WWE en 2014 y siguió haciendo apariciones especiales en la WWE. Pero, trágicamente, en marzo de 2022, Scott Hall falleció debido a complicaciones derivadas de un coágulo de sangre tras romperse la cadera. Había permanecido inmóvil en el suelo durante días antes de ser descubierto durante un control de bienestar por Diamond Dallas Page, quien lo llevó rápidamente al hospital, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Una de las leyendas más recientes en fallecer es el icónico Psycho Sid. A lo largo de su carrera en la lucha libre profesional, Sid, también conocido como Sid Vicious, alcanzó la cima del éxito tanto en la WWE como en la WCW. Con una estatura de 2,06 metros, Sid tenía el aspecto, la presencia y la intensidad que lo convertían en una fuerza a tener en cuenta. Durante su primera etapa, era más conocido como Sid Justice, donde rápidamente ascendió al estatus de evento principal e incluso se enfrentó a Hulk Hogan en el evento principal de WrestleMania 8. Más tarde, regresó como Psycho Sid e incluso se convirtió en 2 veces campeón de la WWE, enfrentándose a estrellas de primer nivel como Shawn Michaels, Bret Hart y The Undertaker. Pero desafortunadamente, la carrera de Sid se vio truncada en 2001 debido a una grave lesión en la pierna, lo que le llevó a retirarse del ring. Tras luchar en privado contra el cáncer durante varios años, Sid falleció en agosto de 2024. Tenía 63 años. Cuando se habla de los mejores luchadores que nunca ganaron el campeonato de la WWE, el nombre de Roddy Piper siempre estará en primera línea. Se convirtió en uno de los principales heel de los años 80 en la lucha libre y su rivalidad con Hulk Hogan y su posterior combate contra The Hulkster en una lucha por equipos en WrestleMania 1 desempeñaron un papel importante en el lanzamiento de la WWE a la popularidad generalizada. Continuó protagonizando momentos importantes a lo largo de su carrera, como un combate de boxeo de gran repercusión mediática con Mr. T en WrestleMania 2. La conquista del título intercontinental por primera vez en su carrera en el Royal Rumble de 1992 y un combate inolvidable contra Bret Hart en WrestleMania de ese mismo año. Tras décadas de carrera en la industria de la lucha libre, Roddy Piper falleció trágicamente el 31 de julio de 2015 a la edad de 61 años, debido a un ataque al corazón mientras dormía. Curiosamente, Piper había predicho su muerte prematura, revelando en un documental deportivo de HBO que creía que no viviría más allá de los 65 años. Hablando de grandes luchadores que nunca ganaron el campeonato de la WWE, siempre nos viene a la mente el nombre de Mr. Perfect. Curt Hennig, que hizo honor a su nombre, ha sido considerado por muchos como uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. 2 veces campeón intercontinental, Hennig tuvo memorables rivalidades con Bret Hart, Shawn Michaels y Texas Tornado. Pero después de ser despedido por la WWE tras el infame viaje en avión del infierno, Hennig
falleció el 10 de febrero de 2003, con solo 44 años. Según el Tampa Bay Times, la oficina del médico forense del condado de Hillsborough determinó que la muerte de Curt Hennig se debió a una intoxicación por consumo de cocaína. Sin embargo, aunque la adicción a la cocaína influyó en su fallecimiento, su padre, Larry, también aludió a los analgésicos y los esteroides como factores determinantes. Hasta la fecha, no ha habido una muerte más devastadora en la lucha libre que la de Owen Hart. Owen siguió los pasos del resto de su familia en la lucha libre profesional y llegó a la WWE al mismo tiempo que su hermano mayor, Bret. Uno de los momentos decisivos de su carrera fue cuando se volvió contra Bret, lo que dio lugar a una de las rivalidades entre hermanos más emblemáticas de la historia de la WWE. Sin embargo, después de que Bret dejara la WWE tras el Montreal Screwjob, la empresa revivió el personaje de Owen, Blue Blazer, pero lamentablemente eso marcaría el principio del fin. El 23 de mayo de 1999, durante el pay-per-view Over the Edge, Owen iba a hacer una entrada cómica como Blue Blazer, en la que bajaría desde las vigas. Sin embargo, debido a un fallo en el arnés, Owen cayó desde una altura de 24 metros y fue trasladado de urgencia al hospital, donde se certificó su muerte con solo 34 años. Lo que hizo que su fallecimiento fuera aún más duro fue que nunca persiguió la fama ni el protagonismo. Su objetivo era simplemente ganar lo suficiente para jubilarse pronto y pasar más tiempo con su familia. La historia de Eddie Guerrero se lee como un relato desgarrador. Ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores de su generación, Eddie también se enfrentó a batallas bien documentadas contra el abuso de sustancias que casi le costaron todo: su carrera, su familia y su vida. Su momento más bajo llegó cuando la WWE lo despidió, lo que le obligó a enfrentarse de lleno a su adicción. Pero Eddie no solo regresó, sino que llegó a lo más alto de la industria. Recuperó su vida, reconstruyó su carrera y finalmente alcanzó la cima al ganar el campeonato de la WWE en 2004, convirtiéndose en un símbolo de redención. Lamentablemente, ese arco de redención no duró mucho. El 13 de noviembre de 2005, Eddie Guerrero falleció de un fallo cardíaco con solo 38 años. El episodio de Raw que siguió sigue siendo una de las noches más emotivas en la historia de la WWE. No hubo ni un solo ojo seco en el estadio esa noche, e incluso casi 20 años después de su fallecimiento, la muerte de Eddie sigue conmoviendo a muchos. Las pérdidas siempre han formado parte de la lucha libre, pero algunas despedidas permanecen para siempre en la memoria de los aficionados. Dicho esto, ¿cuál de estas muertes te impactó más? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.